Los planos de fotografía ofrecen múltiples significados y sensaciones, y utilizarlos de forma consciente se convertirá en una forma más de transmitir una emoción o un mensaje. En definitiva, te ayudarán a explicar la historia que has decidido representar a través de las imágenes. Es el más descriptivo, ya que es el plano más abierto. Aquí los personajes no tienen identidad o tienen muy poca. En esta imagen podemos ver una toma panorámica de un espacio en donde no existe un personaje u objeto principal. El plano general lo podemos encontrar en el lenguaje cinematográfico porque permite situar al espectador en un contexto claro y preciso. Como podemos observar en la imagen, este plano nos permite contemplar el personaje de un cuerpo entero. En este caso, el personaje principal sería el árbol de Navidad. Y le damos al espectador una amplia información del contexto que nos permite reconocer de qué se trata la imagen. El plano entero muestra al sujeto de forma completa. Como podemos observar en la imagen, el sujeto se encuadra por el marco de la fotografía de la cabeza a los pies, pero sin cortar ninguno de los dos. El plano americano permite resaltar suficientemente el rostro y la figura de la persona. Como podemos observar en esta imagen, la niña se encuentra aproximadamente encuadrada de la cabeza hasta poco más o menos de la rodilla. El plano medio es el que se centra por completo la atención en el sujeto fotografiado. Además, nos acercamos un poco más, creando un grado de intimidad con el sujeto. Este plano se caracteriza porque, como podemos revisar en la foto, encuadra al personaje desde la cabeza hasta la cintura. El objetivo principal del plano medio corto es capturar sentimientos con imágenes más dramáticas y descriptivas. En esta fotografía podemos observar cómo el plano incluye aproximadamente el rostro y el busto de la niña fotografiada. El primer plano es un plano del rostro, incluyendo los hombros y parte de ellos. Como podemos observar, esta fotografía posee una elevada identificación emocional con el espectador, ya que es el propio plano del retrato conocido. El primerísimo primer plano tiene el grado de intimidad y cercanía más extremo, así como el que percibe el espectador que observa la imagen. Podemos observar en esta foto la cara de la niña que rellena por completo el encuadre. El plano detalle nos permite transmitir muchas sensaciones con solo un pequeño fragmento de la realidad. En la fotografía podemos observar de cercanía el detalle de un bombillo que está sosteniendo la niña. Por ejemplo, si hacemos de este momento un plano general, va a ser imposible observar el fragmento fascinante que podemos revisar el momento que hacemos un plano detalle en el reflejo que tiene la niña en el bombillo de Navidad. En el plano cenital, la cámara se sitúa por encima del personaje en ángulo perpendicular. Para poder capturar esta imagen, yo me situé por la parte de arriba de la niña fotografiada y lógicamente el objeto y la niña estaban justo debajo de la cámara. En el plano picado, la cámara se sitúa por encima del personaje, pero en un ángulo más abierto a comparación del plano cenital. Podemos observar en la fotografía cómo este ángulo dota a la niña con una cierta carga dramática. Esto debido a que se posiciona a la niña por debajo del ángulo normal de la cámara, lo que la empequeñece totalmente y la dota de un cierto grado de vulnerabilidad. Para poder realizar este tipo de plano, se colocó la cámara frente con frente de la niña. Esta es la forma habitual de mirar, evoca cercanía y confianza. En el plano contrapicado, la cámara se coloca debajo de la niña. Este punto de vista le da un realce a la niña y le otorga más fuerza y grandiosidad. Para obtener el plano nadir, igualmente la cámara se sitúa completamente por debajo de la niña y perpendicular al suelo. Este plano otorga a la niña proporciones casi irreales. El contraplano se trata de utilizar dos planos. En la fotografía podemos observar un plano en donde la niña da la espalda y el otro plano en donde se encuentra una niña de frente en plano general. Dos niñas. El plano subjetivo es un plano en donde la fotografía no tiene mucho sentido. En esta fotografía, la niña nos da un contexto sobre emociones, por ejemplo, pero no tiene un sentido en sí.
La profundidad de campo es un término que se utiliza en fotografía para referirnos a la distancia entre el punto nítido enfocado más cercano y el punto nítido enfocado más lejano dentro del encuadre de una fotografía. La profundidad de campo grande se suele utilizar generalmente en situaciones en que queremos que todo aparezca enfocado. Como podemos observar la imagen, el bombillo representaría la cámara, mismo que está a una distancia que demarca la profundidad de campo grande en la fotografía. Por otro lado, se recurre a la profundidad de campo pequeña en situaciones en las que nos interesaría captar la atención del espectador y centrarla en un punto en concreto. Por ejemplo, en la imagen podemos observar al bombillo en representación de la cámara, logrando así que captemos la atención del espectador entre uno o varios objetos dentro de la fotografía. La distancia focal es la distancia entre el centro óptico del objetivo y el sensor o plano focal sobre el cual se proyecta la imagen. Se conoce también como la longitud focal y se mide en milímetros. La distancia focal se mide en milímetros y cuanto más larga sea la distancia focal, quiere decir que nos acerca más al sujeto y abarca menos escena. Por otro lado, cuanto más corta es la distancia focal, la escena está más expuesta y podemos obtener una captura más amplia de esta.